Hola a todos y bienvenidos a Conexiones Humanas, el podcast donde reflexionamos cómo las experiencias humanas nos conectan y nos transforman. Mi nombre es Melanie y estoy aquí con mi compañera Yatzel. ¿Qué tal estás el día de hoy? Hola Melanie, muy bien y emocionada por nuestro tema de hoy, cultura, emociones y deporte. ¿Sabías que el deporte es uno de los escenarios donde las emociones se viven más intensamente? Sin embargo, la forma en que experimentamos y expresamos depende mucho de nuestra cultura. Así es, hoy hablaremos de cómo las culturas modelan la relación con el deporte, tanto para los atletas como para los fanáticos. Además, compartiremos algunas entrevistas con personas que nos contaron cómo viven esta conexión. No se lo pierdan. ¿Cómo influye la cultura en la pasión por el deporte? El deporte es un lenguaje universal, pero la pasión que despierta varía mucho según la cultura. Por ejemplo, en países latinos el fútbol genera emociones intensas, casi como una religión, mientras que en lugares como Estados Unidos, deportes como el béisbol o el fútbol americano tienen un significado cultural profundo. Y eso no es todo. También está la manera en que los fanáticos expresan sus emociones, y en algunos lugares es común celebrar con cánticos y bailes, mientras que en otros se vive con más calma y reflexión. ¿Qué opinas de esto, Yatzel? Creo que también influye el contexto histórico. Por ejemplo, en algunos países el deporte ha sido una vía para expresar identidad nacional o superar crisis. Es fascinante. La cultura en el desempeño de los atletas. Hablemos ahora de los atletas. La cultura también influye en cómo ellos manejan sus emociones. En algunos lugares se espera que los deportistas sean más expresivos al ganar o perder, mientras que en otros la modestia es clave. Totalmente. Un ejemplo claro es cómo diferentes culturas manejan la presión. Un atleta japonés puede priorizar la disciplina y el trabajo en equipo, mientras que un deportista estadounidense podría enfocarse más en el desempeño individual y la confianza personal. Y ni hablemos de las rutinas previas a la competencia, que muchas veces están cargadas de rituales culturales. Escuchemos ahora a algunas personas que nos cuentan cómo han vivido la influencia de su cultura en el deporte. ¿Cómo crees que la cultura de donde vienes afecta la forma en la que vives y expresas tus emociones cuando se trata del deporte? Afecta en la forma, por ejemplo, cómo te expresas, por ejemplo, cuando en un partido de fútbol, cuando meten gol, hay gente que se quita la playera por su cultura, o sea, por ejemplo, en Japón probablemente no hagan eso, se emocionan con alguna cerveza entre hombres, algún grito, pero no creo que llegarían al extremo que cualquier latino podría tener gracias a la educación que llega a tener, la cultura o como son, de esa forma eufórica que pueden llegar a tener. ¿Te ha pasado que como fanático ves que la gente de otros países celebra o vive las derrotas de manera muy distinta? Sí me he dado cuenta en algunos partidos, tanto de básquetbol, como béisbol, como fútbol, que son como que los más sonados, los más internacionales, que más se destacan. Siento que en muchas de las culturas son como más reservados al momento de festejar. Como ya me había mencionado anteriormente, son como más callados, más controlan mejor sus emociones que una persona que es bastante fanática como lo son los mexicanos, los brasileños, los colombianos, los venezolanos, que se expresan como un poco más físico, se podría decir, como más, más llamativo. Es como más fácil que te des cuenta cuáles son sus culturas por su forma de crianza. Y bueno, en las derrotas también son como más, más expresivos que en otras culturas. ¿Qué pensaste en ese momento? Bueno, pienso que además, aparte de que sea el mismo deporte, dependiendo de cómo te eduquen o cómo te eduque el país en el que vives, sí siento que es muy diferente, que pero pues cada país tiene su forma de expresarse, dependiendo, como le dije anteriormente, cómo los eduquen. Si practicaras algún deporte, ¿cómo te ha ayudado tu cultura a manejar estos momentos de nervios o presión antes de competir? Siento que mi cultura es mucho de afecto físico, entonces yo siento que sí es como fácil acudir a algún familiar o algún amigo cercano que consideres a
algún abrazo, alguna felicitación, alguna palabra de ánimo. Siento que sería más físico, como lo menciono, o sea, un abrazo. Siento que eso sería muy bueno para ayudar a calmar los nervios o la presión que puedo sentir antes de empezar algún partido o alguna competencia. ¿Qué crees que otras culturas podrían aprender de la tuya sobre cómo disfrutar o enfrentar el deporte? Bueno, yo pienso que pues hay algunas culturas que podrían aprender a respetar un poco más lo que es la derrota o alguna victoria, o sea, que no se enoje con esa persona de esa forma. Otra forma es que, como lo mencioné, que sean más efectivos. Por ejemplo, los asiáticos que no son muy efectivos, creo que podrían aprender a eso, a pensar que pueden tener otra oportunidad y que no es necesario salir como los mejores de todo el mundo. Como por ejemplo en las Olimpiadas, que no se enojen porque no ganaron alguna medalla de oro en alguna competencia. Siento que podrían llevársela un poco más relax o felicitar a esa gente que sí la ganó para que tengan ánimos de seguir participando y que den lo mejor de sí. Siguiente entrevista. ¿Cómo crees que la cultura de donde vienes afecta la forma en que vives y expresas tus emociones cuando se trata del deporte? Claro, en la cultura influye en cómo vivimos y expresamos nuestras emociones. En el deporte, en cultura donde el deporte es una gran parte de la identidad, como en muchos países latinoamericanos. Las emociones son intensas y expresan de forma colectiva, ya sean celebrando victorias o compartiendo frustraciones. En otras culturas más reservadas, aunque la pasión por el deporte exista, las emociones pueden ser más contenidas. Al final del deporte reflejan los valores y sentimientos de cada sociedad. ¿Te ha pasado que como fanático ves que la gente de otros países celebra o vive las derrotas de manera muy distinta? ¿Qué pensaste en ese momento? Sí, he notado las reacciones en las derrotas varían según el país. En algunos lugares la tristeza se vive de forma más contenida y con aceptación, mientras que en otros las frustraciones es lo más intenso. Lo que pensé en que cada cultura maneja las emociones del deporte de manera única, influenciada por su contexto social e histórico. Sin embargo, lo que une a todos las pasiones por el deporte, aunque se expresen de forma diferentes. Si practicas algún deporte, ¿cómo te ha ayudado tu cultura a manejar esos momentos de nervios o presión antes de competir? Aunque no participe en un deporte físico, puedo decir que en la cultura influye en el cómo se manejan los nervios o la presión. En culturas donde el deporte es muy importante, se fomenta una mentalidad colectiva y el apoyo, lo que ayuda a canalizar los nervios en las energías positivas. La idea de no estar solo y contar con el respaldo de otro permite enfrentar la presión con más confiabilidad y enfoque. ¿Qué crees que otras culturas podrían aprender de la tuya sobre cómo disfrutar o enfrentar el deporte? Creo que en otras culturas podrían aprender de la mía a disfrutar el deporte con más pasión y a verlo con una experiencia colectiva. En mi cultura se valoran mucho el sentido de comunidad, el apoyo mutuo y la celebración conjunta, lo que hace una inclusión en las derrotas, el enfoque en la unidad y el amor por el juego. Esta actitud positiva y el disfrute del momento, independiente del resultado, es algo que podría beneficiar a otras culturas, ayudando a disfrutar del deporte sin tanta presión. Es increíble cómo el deporte no solo conecta a las personas, sino que también refleja las emociones y valores de cada cultura, tanto para los atletas como para los fanáticos. La cultura define cómo se vive cada momento, desde una victoria hasta una derrota. Exacto, y ahora entender estas diferencias nos permite disfrutar el deporte de una manera más saludable. Además, que nos recuerda que aunque estas formas de expresarnos sean distintas, la emoción es universal. Con esto llegamos al final de este episodio de Conexiones Humanas. Gracias por escucharnos, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y contarnos cómo influye tu cultura en la manera en que vives el deporte. Hasta la próxima.